Bien, ¿cómo? La señora Gloria de la Fuente, la presidenta. Sí. Gloria de la Fuente, la presidenta del Consejo de la Transparencia. Muy bien, muy buenos días. Vamos a comenzar la sesión de la comisión, primero en comité, luego formalmente, como viene llegando el presidente, vamos a abrir las sesiones formalmente con el quórum presencial adecuado. La senadora Aravena viene llegando ya también a Valparaíso. Presidente, estamos recién abriendo, como tenemos algunos invitados, así que abrimos la sesión formalmente. Sí. ¿No se inició la sesión o sí? No. Entonces, bueno, en nombre de Dios y la paz se abre la sesión. Cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Hay dos solicitudes de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información, ACTI, a través de su mesa legal, representada por su director, el señor Alex Pesó, y su jefe de grupo, el señor Claudio Maglione. Se solicitan ser invitados para exponer sobre el proyecto que modifica diversos textos legales con el objeto de prohibir la obsolescencia programada de aparatos eléctricos y electrónicos. Y, en segundo lugar, de la Organización de Suplementeros de Chile. También ellos expresan su inquietud frente a la situación por la cual está pasando su gremio. Solicitan una reforma a la ley 17.993 y piden cooperación en la generación de un nuevo texto legal y exponer sobre su situación. Se toma conocimiento y cuando veamos el primer proyecto, obviamente será recibido. ¿Habría acuerdo de la comisión para invitarlo y escuchar a ambos? Sí. Perfecto. Sí, entonces le vamos a dar en primer lugar la palabra a la representante, a la presidenta del Consejo para la Transparencia. No sé si está conectada. Ahí está, Gloria de la Fuente. Bienvenida. Acá estoy. Muy buenos días. Por su intermedio, señor presidente, saludo a la Comisión de Economía, a sus miembros, a usted mismo, y agradezco la posibilidad para el Consejo para la Transparencia para poder venir a exponer en esta ocasión nuestra posición respecto al proyecto de compras públicas, ¿no? Que ya tuvimos oportunidad de comentar en su primer trámite en la Cámara de Diputados. Así que, si me permiten, agradezco además la posibilidad de ordenar la tabla de manera tal de poder exponer ahora. Nosotros parte del jueves tenemos sesión de consejo, entonces me esperan mis colegas del consejo para poder sesionar. Así que muchísimas gracias. ¿Si puedo compartir la presentación? ¿Sí? ¿Es posible? Si está autorizada, me dicen acá los técnicos. Perfecto, muchas gracias. Entonces voy a compartir la exposición para comentar algunas cosas. Nosotros entendemos que ha habido, se ve, ¿no? Sí. Nosotros entendemos, señor presidente, que ha habido una serie de comentarios sobre este proyecto y algunas instituciones también han pronunciado su parecer, entre ellos la Contraloría General de la República, que entendemos que ha tenido y ha presentado algunos puntos más específicos sobre temas que tienen que ver más bien con la competencia de la propia Contraloría. Lo que nosotros quisiéramos hacer acá como Consejo para la Transparencia es enfocarnos más específicamente en aquellas cosas que tienen que ver fundamentalmente con los temas de transparencia y acceso a la información pública, toda vez que es parte del marco de acción del Consejo para la Transparencia, y sobre esa base, en el fondo, quisiéramos pronunciarnos. Entonces, dicho lo anterior, algunas referencias más generales, ¿no? Primero, situar la discusión sobre la transparencia en el ámbito de la recuperación de la confianza. Yo creo que esta es una discusión que nosotros hemos sostenido desde el Consejo permanentemente, pero además está en el marco de la discusión pública hoy en día de manera cada vez más relevante. ¿Qué es lo que creemos que hace la transparencia en la práctica, en la lógica de la recuperación de la confianza? Ayuda a prevenir la corrupción, ayuda a facilitar el control social de una amplitud de actores, donde claramente la prensa, pero no solamente la prensa, distintos actores juegan un rol fundamental.
social, permite evidentemente la rendición de cuentas, mejora la eficiencia de la gestión pública, funciona como derecho llave, es decir, un derecho que permite el ejercicio de otros derechos y fortalece sin duda la participación ciudadana. Y es importante situar esta conversación dentro de este proyecto de ley porque evidentemente parte importante de eso es lo que puede en el fondo aportar este proyecto. ¿Qué es lo que requiere en rigor la transparencia desde el punto de vista de tiempos, en el fondo, la confianza en tiempos de pandemia en particular? Y esto también es importante a propósito de la discusión sobre compras públicas. Voy a mostrar unos datos más adelante. ¿Qué es lo que hace la transparencia respecto a la ciudadanía? Hace que en definitiva, y más aún en momentos complejos como los que hemos vivido en el último año y medio, la ciudadanía logre entender y por lo tanto logre conocer los fundamentos de las decisiones públicas y las consecuencias de estas, logre colaborar en la adhesión ciudadana a las medidas que adopta la autoridad y logre confiar evidentemente y creer por lo tanto y las personas en el fondo en las instituciones y las autoridades en definitiva, cuestión que es muy importante por lo demás para la sostenibilidad de los sistemas políticos y democráticos, no para la propia estabilidad. ¿Por qué es relevante la transparencia en las compras públicas? Y aquí hay una cuestión que es importante y tiene que ver básicamente con los montos que se van transando por año, ¿no? Si ustedes miran la curva, efectivamente ha habido un aumento en el gasto en materia de compras públicas. Si uno mira los datos en el fondo a marzo del 2021, efectivamente había un incremento asociado sin lugar a dudas también a la propia situación de emergencia sanitaria, pero además porque evidentemente las políticas públicas deben ser financiadas y en ese marco las compras públicas pasan a ser súper relevantes, ¿no? Pero además la relevancia de las compras públicas están asociadas, y esto no es un dato nuevo, seguramente ustedes lo conocen, en los primeros 3 meses, por ejemplo, del año, efectivamente hubo un aumento importante o una prevalencia importante de compras públicas asociadas a la situación de salud, ¿no? Obviamente en un marco de una pandemia esto es perfectamente lógico. Pero además, en estados de excepción constitucional como lo que hemos visto, y esto es una conversación que hemos tenido en el marco del Board de Integridad, que nosotros somos parte de la OECD, obviamente las compras públicas, particularmente los tratos directos, han sido parte importante del mapa también de comportamiento a propósito de la situación particular que implica una pandemia y la necesidad de responder de manera eficaz a las necesidades de la ciudadanía, ¿no? Y ahí creemos nosotros, y por eso es importante este proyecto de ley, es importante la perspectiva de lo que ha sido el aprendizaje el último año, pero incluso más allá, creemos que la transparencia sin duda juega un rol disuasivo porque obviamente libera antecedentes, como decía, conocer los antecedentes o los fundamentos de las decisiones y motivan o fundamentan las contrataciones públicas, las disposiciones de la ciudadanía sobre acciones en la práctica que eventualmente pueden ser discrecionales de la autoridad, ¿no? Había una preocupación particular, y esto lo vuelvo a citar el Foro de Integridad de la OECD, sobre las compras públicas, particularmente aquellas que tienen que ver con trato directo, la eficiencia y la eficacia por un lado y la necesidad de responder rápidamente a la emergencia, pero también en el fondo que abre, en ausencia de transparencia, a la comisión de eventuales irregularidades, ¿no? Y por eso es importante en ese cuadro avanzar en materia de transparencia. En ese cuadro creemos que ha sido ya relevante, aunque este proyecto ayuda a mejorar algunas cosas, pero ya ha sido relevante lo que se ha ido haciendo, lo que ha ido conquistando nuestro país en materia de transparencia en compras públicas, mirado desde el punto de vista de la transparencia, particularmente del acceso a la información pública. De hecho, la Ley de Transparencia del año 2008 instauró como parte de la transparencia activa, es aquello que está contenido en el artículo 7 de la ley, que es el catálogo de obligaciones en materia de transparencia activa, la información que tiene que ver con compras y contrataciones públicas en diversas modalidades, ¿no? Con un link a mercado público y otro especial relativo a los contratos para el suministro de bienes inmuebles, para la prestación de servicios, ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de obras en general. Y además destacamos como muy buena práctica aquello que tiene que ver con el portal de datos abiertos de compras públicas, donde se pueden visualizar interactivamente información sobre compras, organismos, oferentes, etc., ¿no? Ahora, respecto al proyecto en particular, nosotros quisiéramos destacar algunos ámbitos. Se amplían, por cierto, los sujetos obligados, y eso nos parece que es una buena noticia. Se perfecciona el registro de proveedores y se establece que el registro deba contener información sobre los administradores,
los socios, accionistas principales, así como también beneficiarios finales, algo que ha estado en la discusión, que por lo demás distintas organizaciones de la sociedad civil, no solo nosotros como Consejo para la Transparencia, que lo venimos diciendo hace tiempo, es importante en materia de transparencia, conocer a los beneficiarios finales es clave en el fondo para la transparencia. Luego, el perfeccionamiento del sistema de información de compras, que nos parece también importante, la obligación de realizar declaraciones de intereses y patrimonio a los funcionarios de Chile Compra también nos parece una cuestión clave, y las nuevas normas en general sobre temas de probidad y transparencia en las compras públicas, ¿no? Que creemos que son los aspectos destacables del proyecto, insisto, en el ámbito de lo que compete al Consejo para la Transparencia en tanto su rol. Ahora, de las cosas a destacar del proyecto, algunas cuestiones particulares que nos parece importante relevar. Decía, beneficiarios finales, nos parece que resulta fundamental transparentar el detalle de las personas jurídicas, sociedades, empresas, etcétera, que se inscriben en el registro de proveedores del Estado. Insisto, esta es una discusión que ya ha estado hace tiempo en la discusión, y es importante establecer además esta definición de quiénes se entiende por estos beneficiarios finales, ¿no? Que nos parece que es importante a la luz de transparentar aún más la información y darle en el fondo a la ciudadanía, como decía al principio, más herramientas de control social. Se observan también algunas brechas en materia de publicidad entre los distintos tipos, por ejemplo, de contratación, siendo mayores aquellas de la licitación pública, donde deben publicarse, por ejemplo, las bases, sus modificaciones, son menores atendidas a la agilidad que la normativa aspira a lograr, cosa que implica que ex post, evidentemente, no haya información suficientemente publicada. Ahora, dicho lo anterior, y esto es para ir centrando en aquellas propuestas más específicas que el Consejo para la Transparencia ha hecho en esta materia, nosotros hicimos fundamentalmente 4 propuestas, o concentramos nuestro trabajo en 4 propuestas fundamentales, 2 acogidas en el primer trámite, que es lo que señalaré ahora, y 2 que creemos que podría reconsiderarse en este segundo trámite a la hora de mirar cómo avanzar en este proyecto. Aquellas propuestas que fueron acogidas en primer trámite en la comisión respectiva cuando se trató de este proyecto fue básicamente, en primer lugar, algo que parecía obvio pero que no estaba en el proyecto, que era remitir a la ley de transparencia, la obligación de transparencia activa que se señala en el proyecto de ley, básicamente para el registro de proveedores. Esto es, en el artículo 7 de la ley de transparencia, aquellas obligaciones que emanen de la legislación o del en el fondo hoy en día en discusión. Y esto fue acogido rápidamente por los señores parlamentarios, por los señores diputados en el primer trámite. Lo segundo, básicamente el perfeccionamiento del sistema de información de compras y contrataciones de la administración de los organismos públicos. Esto es, básicamente, las modificaciones al sistema de información sobre prácticas de todo procedimiento contractual, incluyendo hasta las fechas de pago. Nos parece que eso es importante a la hora de poner más información sobre la mesa. Y la disponibilización de la información en formato de datos abiertos y que se sugiere además que sean reutilizables. Esto nos parece además que es una práctica relevante, toda vez que la discusión actual que tenemos en el Congreso Nacional también, en el Senado en particular, en segundo sobre la ley de transparencia, llamada 2.0 o más bien legislativa, la ley de transparencia contempla, por ejemplo, una política específica en materia de datos abiertos, entonces haría coherente además el texto de aprobarse aquel, ¿no? Y es avanzar además en materias que hoy en día son las políticas en materia de transparencia y acceso a la información. Un par de cosas que tienen que ver con aquellas cosas que no fueron discutidas al alero del primer trámite constitucional, pero que nos parece que sería importante que se pudieran mirar con profundidad. A propósito de las obligaciones de realizar declaraciones de intereses y patrimonios de funcionarios de Chile Compra, nosotros proponemos incorporar a dichas declaraciones y sus actualizaciones que se publiquen en el sitio electrónico de la institución respectiva, como se hace hoy en día, por ejemplo, con otras declaraciones de interés de patrimonio. Nosotros mismos desde el Consejo las publicamos, debiendo mantenerse en dicho sitio mientras el declarante se desempeña el cargo y hasta 6 meses después del cese de sus funciones. Nos parece que eso es poner a disposición de la ciudadanía también información relevante, de manera actualizada, de manera tal de que haya efectivamente un instrumento de control social relevante. Luego,
Respecto a las nuevas normas sobre probidad y transparencia en las compras públicas, sugerimos básicamente la publicación en su respectiva web de la resolución fundada que autoriza al jefe de servicio a suscribir contratos con funcionarios del organismo, sus cónyuges o sus parientes, o con sociedades de las que ellos participen como titulares en al menos 10% de las acciones o derechos como beneficiarios finales. Esto es algo que está en la norma, que nosotros creemos que se puede perfeccionar de todas maneras y que nos parece importante considerar. Dicho eso, agradezco mucho la oportunidad de estar acá. Insisto, nuestras observaciones, más bien, o nuestras propuestas, están más relacionadas al propio quehacer del Consejo para la Transparencia, sin perjuicio, por supuesto, de una mirada más integral que se puede generar en torno a la norma misma, ¿no? Al espíritu de la norma. Muchísimas gracias, señor presidente, por su intermedio a todos los señores parlamentarios de esta comisión. Gracias, presidenta. No sé si algún senador quiere hacer alguna pregunta, entendiendo que la señora Gloria Lafuente tiene que concurrir a una reunión del Consejo. Senador Pizarro. Sí, presidente, muchas gracias. Muy buenos días, señora Gloria. Muchas gracias por la exposición. Sé que estuvo enfocada fundamentalmente a los temas de transparencia, información y hacer lo más fácil de entender los procedimientos y los procesos. En algunas de las intervenciones que han hecho a la comisión, por lo menos la Contraloría hizo mucho hincapié en que la tentación, por decirlo así, de la corrupción o los momentos en que los procesos de licitación de compras públicas están más expuestos a actos irregulares o actos de corrupción, no es tanto en el proceso mismo, sino en el momento de toma de las decisiones, de cuando se decide o en la instancia que se decide una compra pública, que es ahí donde realmente se generan los mayores problemas. Después lo que viene, claro, es todo más comprobable y por lo tanto se puede hacer un seguimiento y por supuesto los reclamos o las observaciones que se requieran. Yo no sé si ustedes han evaluado esa parte o si no tienen opinión al respecto de esa aprehensión o de ese riesgo que existe, porque efectivamente dentro del proceso, cuando se toman las decisiones por quien sea que las tome, no se sabe, no está la causa más de fondo. Siempre hay un argumento para una licitación o una adjudicación directa, es mucho peor todavía. Pero no sé si usted tiene alguna opinión al respecto. Sí, por su intermedio, señor presidente, muchas gracias. La pregunta del señor senador Pizarro es absolutamente del todo atendible. De hecho, una de las cosas que señalaba el Contralor General de la República era avanzar hacia una especie de plan anual de compras, así como en su minuto se avanzó con las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿no? A propósito de la reforma de las Fuerzas Armadas, de manera tal de darle cierta racionalidad al propio plan de compra y por lo tanto lo que ahí debiera ocurrir. Nosotros en eso estamos plenamente de acuerdo, creemos efectivamente la transparencia debiera estar considerada. Nosotros planteamos respecto al proyecto de ley nuestras opciones y agradecemos que se acojan a estas observaciones, pero claramente esto es ex post, ¿no? O es dentro del proceso. Ex ante, en la toma de decisiones públicas, la transparencia por diseño también debe ser muy importante. Entonces, parece atendible, por ejemplo, efectivamente, plan anual de compras que permita darle cierta racionalidad a esto y que probablemente también una vez que esté desarrollado en completitud pueda también estar publicado en el sitio de transparencia efectivamente. Es decir, como decían recién, transparencia por diseño nos parece una cuestión relevante y lo que ha planteado el Contralor en ese sentido nos parece muy importante. Quisiera hacer un comentario. Dentro del proyecto está considerado un registro final de dueños de empresas para proveedores del Estado y se ha generado un debate respecto de la necesidad de ampliarlo a todas las empresas, no solo a los proveedores del Estado, tal como lo piden organismos de transparencia y entidades internacionales. De hecho, en la Ley de Presupuesto del año 2021, en la glosa 06, se dice que respecto de la creación de un registro de dueños finales entre privados, el Ministerio de Hacienda solicitará durante el primer trimestre de 2021 un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el que contendrá recomendaciones para su posible implementación. Y de hecho, informe deberá ser presentado en la Comisión Especial Mixta de Presupuesto.
Este fue un debate que se desarrolló cuando se debatió esta ley en el año 2020. Estoy hablando de la ley de presupuesto de este año. Y el ministro Cerda debería informar al respecto. Entonces yo le quisiera preguntar a la presidenta del Consejo de la Transparencia cuál es su opinión respecto de que este registro final de dueños de empresas no solo se aplica a proveedores del Estado, sino que se aplica a todas las empresas conforme a los estándares internacionales. Nos parece que es importante, que es relevante, de hecho sería un avance muy sustantivo. Entendemos que en la práctica este proyecto está circunscrito a esta materia en particular, que tiene que ver con los proveedores del Estado, pero sin lugar a dudas, como lo han sostenido organizaciones de la sociedad civil, como Chile Transparente, como el propio Observatorio Fiscal, que han hecho un pronunciamiento a este espacio público, que han hecho un pronunciamiento en esta materia, nos parece que es importante, en base al principio de la transparencia, avanzar en esta materia. Creemos que es fundamental que una norma en materia de beneficiarios finales y registro de proveedores se amplíe en la práctica no solamente a los proveedores del Estado, porque esto nos permite generar mayor transparencia en el funcionamiento en general, tanto de lo público como de lo privado, ¿no? Y por lo tanto dotar, en la lógica de la recuperación de la confianza, dotar de mayor confianza también a la ciudadanía y mayores herramientas para el control social en definitiva. Así que estamos plenamente de acuerdo, señor presidente, respecto a esa medida. No sé si algún otro senador tiene alguna consulta. Entonces le agradecemos a Gloria Lafuente su participación. Y yo no sé si, yo quiero proponer que oficiemos al Ministerio de Hacienda para recabar la opinión del ministro de Hacienda, y en particular respecto del compromiso. Sí, pues. Es que no es recabar el compromiso, tiene que cumplir con la... Entonces, que se consulte respecto al cumplimiento de la ley. O sea, que sea redactado en esos términos. En una redacción que no aparezca fiscalización. La glosa es... La glosa 06 de la partida del Ministerio de Hacienda. La glosa 06 de la partida del Ministerio de Hacienda. Se supone que es un estudio que se debería haber hecho el primer trimestre de este año, un informe. Y debería haberse informado a la Comisión Mixta de Presupuesto. Entonces, que oficiemos para preguntarle, no, para pedirle que nos envíe el informe. Que nos envíe el informe. Ya, pero que nos envíe el informe. ¿Habría acuerdo de la Comisión? Aprobado. Muchas gracias Gloria, que tenga una muy buena jornada. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias a todos los miembros de esta comisión. Y bueno, me excuso, pero tengo que ir ahora a sesión en el Consejo para la Transparencia. No se preocupe, gracias. Entendemos que está llena de trabajo, así que bueno, éxito en su gestión. Muchas gracias. Hasta luego. Le damos la palabra entonces ahora a los representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades. Está el subsecretario ejecutivo, el señor Miguel Moreno. ¿Cómo está, Miguel? Buenos días. Buenos días, presidente. Y el asesor legislativo, el señor Nemesio Arancibia, que tiene una dilatada trayectoria en el ámbito de la descentralización y particularmente de los municipios. Con nada más su trabajo. ¿Eso porque en es la muy Subtere. antiguo? No es porque es muy antiguo, tiene una dilatada trayectoria, pero es joven el señor Nemesio Arancibia. No es que yo lo conozco de la subsecretaría, cuando trabajaba en la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Ya, ahora me explico. Bienvenidos ambos. Les damos la palabra entonces. Ustedes ven quién inicia la intervención. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, un afectuoso saludo por su intermedio a cada uno de los senadores presentes y a los invitados a esta sesión. En primer lugar, quisiera dar cuenta de una mirada global que voy a plantear yo y después una precisión más técnica que va a realizar el asesor Nemesio Arancibia. Señalar que en lo global, como... ¿Aló? ¿Se escucha? Se escucha fuerte y claro. Ya. En lo global, queremos decir que nuestra mirada de este proyecto de ley está focalizada en el ámbito de lo que es el mundo municipal. Y naturalmente que como Asociación Chilena de Municipalidades estamos absolutamente de acuerdo con la idea matriz de este proyecto de ley. Porque nos parece muy interesante la inclusión del concepto de economía circular que en las compras públicas es que este proyecto de ley denota. Es muy interesante este concepto, mirando, digamos, la ruralidad de algunos municipios, donde, por cierto, va a fortalecer y va a propiciar una mayor y mejor gestión de estos municipios
con ese concepto de economía circular. En la misma medida, presidente, nos parece que el sentido del proyecto de ley de reforzar la estricta sujeción a las bases de licitación nos parece muy adecuado, siempre y cuando se ajuste a los requerimientos señalados en las bases. Y por cierto, es interesante, al observar el proyecto de ley, contar en la oferta con una boleta de garantía que nos permita tener la seguridad que el oferente está realmente ofreciendo y cumpliendo, digamos, la necesidad que requiere el municipio en la compra y no solamente sea una cortina de humo su postulación a formar parte de ser proveedor del área municipal. En la misma medida, creemos que el concepto que el proyecto de ley enuncia respecto al comercio electrónico, esta es una realidad país y mundial. Nos parece interesante que también se implemente por parte de los organismos del Estado, transformando, digamos, una transformación digital que permita hacer más hábil y más directo, digamos, la relación entre proveedor y comprador. Y en el caso de las municipalidades, nosotros estamos adecuando todo un proceso que permita no solamente las compras, sino que toda la gestión municipal esté en línea de manera que sea expedito y directo la relación en este contexto. Hoy día, el proyecto de ley, y recién escuchábamos a la representante Gloria de la Fuente, que nos hablaba sobre la transparencia. Nosotros creemos que más que nunca la ciudadanía demanda probidad y transparencia. Y este proyecto de ley recoge ese concepto en las compras públicas y nos parece no solamente racional y lógico, sino que obligatorio por la demanda ciudadana que así sea, tanto para las municipalidades, corporaciones y fundaciones, entre otras, como también a las asociaciones municipales. Dicho esto, no obstante, tenemos nosotros un vacío jurídico, nos parece, desde nuestra perspectiva, en este proyecto de ley, porque las asociaciones municipales gozan de personería jurídica de derecho privado. Y naturalmente, esto puede complicar, dada la incerteza jurídica que existe. Y hoy día tenemos 67 asociaciones en el registro de FUDERE, que naturalmente son corporaciones y están avaladas por las personalidades jurídicas de derecho privado. Finalmente, en mi exposición, señor presidente, señores parlamentarios, quisiera decirle que en términos generales reiteramos nuestra postura de estar absolutamente de acuerdo con este proyecto de ley, siempre y cuando se proceda, digamos, y se ajuste cierta incerteza que vemos en esta relación recientemente en la personalidad jurídica privada versus la aplicación del concepto de derecho público, y en cuanto a su aplicabilidad al mundo municipal, solicitamos que sea gradualmente, no sea en forma, digamos, inmediata e igual para todos los municipios, porque tenemos municipios urbanos, semirurales y rurales, que naturalmente sus concepciones para adecuarse al proyecto de ley necesitan, digamos, gradualidad en el tiempo, y eso es lo que estamos solicitando. Esta es mi expresión, presidente y señor parlamentario. Ahora va a exponer más técnicamente Nemesio Arancibia, conocido hombre, digamos, de FUDERE en el pasado, que hoy día va a exponer sobre este proyecto de ley. Gracias, señor Moreno. Entonces le damos la palabra a Nemesio Arancibia. Gracias, presidente. Un gusto saludarlo a usted, a Pizarro, y también que sea a los senadores ahí presentes. Agradezco las palabras suyas. Uno es un servidor público y uno es para servir. Solamente puedo decir eso. Lo primero que nada, estamos totalmente de acuerdo con el tema de la idea matriz del proyecto, y lo parece que hay cosas que hay que necesariamente revisar un poco, que es el tema de la inclusión de los principios de economía circular en las compras públicas. Ahí es necesario que la ley esté establecido que se ofrezcan condiciones de operatividad y no en mal estado, ya que se podría provocar un problema para los municipios para la disponibilidad de desechos, especialmente electrónicos y otros. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta.
¿ya? En relación al reforzamiento de los principios de estricta sujeción a las bases de la licitación, estamos totalmente de acuerdo. En términos de la racionalización de la exigencia de contar con una garantía, la oferta y el fiel cumplimiento del contrato, creemos que la boleta de garantía permite justamente garantizar las prestaciones de servicios que se están solicitando. De acuerdo a la Dirección de Compra y Contratación Pública, la Dirección de Presupuesto, ojalá puedan establecer cuáles son los bienes y servicios donde realmente se van a requerir, en qué monto. Que en el caso de las compras municipales o del sector público, tienen una dificultad en términos, qué sé yo, de asegurar lo que se está solicitando llegue en las condiciones que se requieren, ¿ya? Yo creo que ahí es posible llegar y decir no se van a ocupar. En términos de facilitación del comercio electrónico por parte de organismos de la administración, el objetivo es garantizar el punto pago y apoyar a las pymes. Debería extenderse también, nosotros creemos que al sector privado, no solamente al sector público, porque lo que se requiere que sea si es incentivar a las pymes es también exigirle a los sectores privados que cumplan con las condiciones. Hoy día los municipios están sujetos al tema del punto pago, a los 30 días, por la ley. Y eso es una obligación que partió en junio de este año para todos los municipios. En relación al perfeccionamiento del registro de proveedores, también estamos totalmente de acuerdo en términos de la información que se quiere solicitar. Así como también creemos que hay un tema que no está bien abordado en términos de la exigencia de las obligaciones laborales y las prácticas sindicales o discriminatorias de investigación y sanciones de medioambientales. Para ello debe haber una transparencia de información, la Dirección del Trabajo y el Ministerio del Medio Ambiente en relación al tema de las compras. ¿Por qué? Porque en el tema de los proveedores tenemos, por ejemplo, empresas, por ejemplo, en el caso de las empresas de colección y disposición de residuos domiciliarios. Las condiciones laborales y trabajo que trabajan esos trabajadores tienen ciertas dificultades y problemas. Por lo tanto, creemos que en esa debería mejorarse y si va a haber un registro, bueno, se coloque ese registro también, no solamente que sea de los socios. En relación al tema del perfeccionamiento también del sistema de información de compra pública, también hay algunas dificultades. Hay varias empresas que son concesionarias de los municipios y del sector público que de repente, bueno, incluso de proyectos que quiebran. Pero rápidamente estas empresas, arman otras empresas. Y por lo tanto, no está el registro de esos socios que han librado en una empresa y están en otra. Siguen participando en procesos de licitación y finalmente quien tiene que cubrir parte de esos costos, bueno, se cubre por la boleta de garantía. Pero cuando no se pagan las deudas provisionales, es solidariamente responsable el municipio. Entonces, creo que en eso también debería haber una información que se tiene que tener en cuenta al perfeccionar el sistema de compra. En términos de garantizar el acceso a la información, por el sistema de información, estamos totalmente de acuerdo. Nuevas normas sobre probidad y transparencia de las compras. Se debe establecer la obligación de que los empleados públicos y funcionarios trabajan. Habla del tema de necesario que la información con respecto a los que participan en los procesos de licitación, que los funcionarios públicos o funcionarios trabajadores deben evaluar una licitación y deben suscribir declaraciones de tipo. Estamos totalmente de acuerdo. O sea, no vemos que en términos de transparencia eso lo asegura, digamos. Artículo 9, donde se establece la gradualidad y la aplicación para las corporaciones, fundaciones y asociaciones de municipios y de los gobiernos regionales. Nosotros creemos que para los gobiernos regionales, por los niveles de compra, claro, podrían cumplir la disposición de la presente ley en el plazo perfectamente de un año. El caso, de las que tengan presupuesto, dice en la ley sobre las 100.000 UTM, y los que estén entre las 100.000 y las 50.000 UTM deben cumplir la disposición de la presente ley. Eso significa todas las que estén sobre los 5.000, ¿no es cierto? Millones. Por lo tanto, deben cumplir con esas disposiciones. Para el caso de los municipios, en este caso las corporaciones, debería no regirse por el tema de la venta, por el tiempo que esto significa entrar en el proceso de compras, ¿ya? En el proceso de incorporar normativa que refiere a esto. Entonces tenemos una propuesta ahí que se aplique el criterio que actualmente tiene la SUTEP con respecto a la tipología de comuna.
ejemplo, en el grupo 1 de las grandes comunas metropolitanas, y con alto y medio desarrollo hay 47 comunas. Entre ellos está, por ejemplo, Las Condes, Puente Alto, La Granja, etc. Grupo 2 de comunas de mayor desarrollo, 37 comunas. Grupo 3, comunas medianas con desarrollo medio, 56 comunas. Y las más bajas, que son las semiurbanas y rurales, hay 109 comunas. Prácticamente algunos, en términos de las corporaciones, sus presupuestos a veces superan los presupuestos municipales. Por lo tanto, porque como reciben aportes del Estado, lo superan. Por lo tanto, necesariamente se requiere que no entren en un principio para cumplir una norma. ¿Ah? Y la propuesta ahí es, en general, entran en vigencia en el primer año los grupos 1 y 2, son los más grandes. Después en el año 2 entre el grupo 3 y en el año 3 pueden entrar el grupo 4 y 5, para que sea paulatino. ¿Ah? Para los municipios de Chile es muy importante mantener el apoyo también, en este caso, las corporaciones o las asociaciones y de la División de Compras Públicas, para proceder al acompañamiento y capacitación necesaria para estos efectos. Eso, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si algún senador quiere hacer alguna consulta. Entonces le agradecemos a los representantes de la Asociación Chilena de Municipalidad por su exposición tan clara y precisa. Y vamos a darle entonces ahora la palabra al profesor y doctor en Derecho, señor José Luis Jara, de la Pontificia Universidad Católica. Gracias, señor presidente. No sé si tengo permiso para proyectar. Está autorizado. Muchas gracias, presidente. Bien, ¿se ve perfecto? Sí. Así es. Lo vemos sin problema. Perfecto. En primer lugar, muy buenas tardes. Agradezco a esta honorable corporación, en particular a los señores miembros de esta Comisión de Economía del Senado y en especial a la invitación cursada por intermedio del honorable senador Álvaro Elizalde en su calidad de presidente de esta comisión. Se me ha solicitado exponer respecto de este proyecto de ley que en definitiva viene a modernizar la ley 19.886 sobre compras públicas. En ese sentido, mi exposición en aras del tiempo la voy a estructurar en base a 5 elementos fundamentales o primordiales. En primer lugar, algunos comentarios iniciales, luego un marco general de la ley, los procedimientos, los principios en materia de contratación pública, luego la regulación que se plantea en el proyecto relativo a la dirección de compras, enseguida el Tribunal de Contratación Pública, donde precisamente me voy a profundizar algunos aspectos y finalmente algunas conclusiones. Lo primero es que lo que yo voy a decir ante esta honorable comisión se basa fundamentalmente en mi experiencia universitaria en los cursos de Derecho Administrativo, diplomados y programa de magíster de la Universidad Católica, mi experiencia como funcionario público y colaborador en distintas instancias en que he sido invitado a participar y finalmente mi experiencia profesional. Lo primero que uno debiera señalar es que las compras públicas son un buen ejemplo de política pública. Muchas veces nosotros cuestionamos y ejemplificamos malos casos de política pública. Yo creo que tratándose de la institucionalidad de las compras públicas es un buen ejemplo. Y prueba de ello es que esto ha sido reconocido a nivel internacional y habitualmente podemos llevar este modelo a otras latitudes. Es más, el ejemplo empírico más evidente es que actualmente se transan más de 12.000 millones de dólares, lo que no significa que no sea un sistema susceptible de perfeccionamiento. Segundo elemento, no existe en nuestro sistema una ley general de contratación pública, a diferencia de lo que acontece en otros ordenamientos comparados. Por ende, lo que hay en realidad es la coexistencia de distintos estatutos particulares con distintas remisiones al mundo del derecho privado. Por eso es tan relevante esta ley de compras públicas, dado que al ser una ley de base establece una serie de principios que iluminan el resto del sistema. Posteriormente, han habido distintos trabajos en materia de comisiones de expertos y de perfeccionamiento de las compras públicas a nivel ministerial, de los servicios y con motivo también de distintos compromisos que le ha impuesto este honorable Senado
al Ejecutivo a propósito, por ejemplo, de la ley de presupuesto del año 2013. Y finalmente se trata de una ley con un ámbito importante a la potestad reglamentaria, ya que seguramente en caso de aprobarse esta iniciativa va a ser necesario efectuar los ajustes correspondientes a nivel de reglamento. Con eso ya estoy adelantando que hay algunos aspectos que probablemente no necesariamente van a tener que estar en la ley, sino que se van a poder desarrollar a nivel reglamentario. Algunas consideraciones generales a propósito del marco de esta ley: amplía el ámbito, tanto desde un punto de vista objetivo y subjetivo. Ya lo he hecho con bastante extensión en su presentación de algunas semanas atrás el Contralor General. Yo creo que no debiéramos estar en contra, ni mucho menos, de ampliar el alcance de la ley. Es una ley que ha demostrado que ha favorecido la transparencia, la eficiencia, la eficacia en el gasto. Profundiza la recepción de una serie de principios en el orden administrativo, como los ya anunciados. Incorpora la reutilización de principios vinculados con la denominada economía circular, la reutilización de bienes, que son principios que están muy desarrollados a nivel de ordenamientos comparados, especialmente europeos, en directivas europeas de la OCDE, en fin. Y promueve la incorporación de nuevos sistemas de contratación. Desde el punto de vista de la Dirección de Compra y Contratación Pública, en primer lugar, fortalece a esta Dirección de Compras, denominada Chile Compras, pero hay algunos elementos que yo creo que debieran llamarnos la atención y que pueden ser de cuidado. Lo primero dice relación con otorgarle a las directivas, que son estas pautas u orientaciones que emite la Dirección de Compras Públicas, un carácter vincular, lo cual no puede sino llamarnos la atención, dado que es bastante anormal dentro de nuestro sistema administrativo y, en mi parecer, puede generar algunos riesgos de interferencia con otros órganos que ejercen un rol de control, como por ejemplo lo sería la Contraloría General o incluso el Tribunal de Contratación Pública. Y digo esto que es importante porque precisamente el eje que sustenta el cambio del año 2003 de pasar de un sistema bastante centralizado a través de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado, la antigua DAE, a un sistema de compras públicas es precisamente darle autonomía a los servicios y que Chile Compras sea más bien un coordinador. Cuando a Chile Compras le damos la atribución de emitir pronunciamientos vinculantes, vamos modificando de alguna manera ese rol colaborador o coordinador a un rol más bien de dirección. Entonces, pongamos atención con esa modificación que se nos está proponiendo, y a mí también en esa misma línea me preocupa esta posibilidad de Chile Compras de suspender los procesos licitatorios, siendo ello resorte a mi juicio exclusivo, ya sea del servicio, de la administración activa o del órgano jurisdiccional, en este caso el tribunal. A mi juicio esto no debiera corresponder a la Dirección de Compras. Luego, a propósito del Tribunal de Contratación Pública, uno de los temas centrales que yo había querido plantear dentro de mi exposición, debo señalar que es un tribunal que ya ha cumplido recientemente 16 años, es un tribunal que ha ejercido un rol bastante importante. Sin embargo, de un punto de vista de su diseño, su estructura normativa, presenta algunas falencias que a mi juicio este proyecto de ley corrige. En primer lugar, se propone pasar de un tribunal de contratación nominal, porque en realidad es un tribunal precontractual, es un tribunal licitatorio, ni siquiera tiene competencia en materia de trato directo, lo cual a mi juicio me parece bastante grave, a un tribunal propiamente de contratación y para abocarse de la ejecución de los contratos, que es una materia que hoy día está radicada propiamente en los tribunales ordinarios, con todos los inconvenientes que supone una materia tremendamente especializada frente también al colapso que están viviendo los tribunales ordinarios de justicia. A mi juicio también es inconveniente revisar el tema de los cómputos de plazo, toda vez que ahí se genera un inconveniente a propósito de la aplicación del Código de Procedimiento Civil y de la Ley de Procedimiento Administrativo. Hay que recordar que este es un órgano jurisdiccional, este no es un órgano propiamente de la administración. También planteo, y en aras de perfeccionar el proyecto, la conveniencia de contar con 2 salas para agilizar los procesos. Dado el aumento de la competencia del tribunal, vamos a pasar de un tribunal precontractual a un tribunal contractual. No basta única y exclusivamente con engrosar la planta del tribunal, lo que a mí me parece que es una buena medida, sino también debiéramos aumentar el número de jueces, probablemente a 6 jueces y teniendo 2 jueces suplentes. Y algo muy relevante, regula
la conciliación, esta posibilidad de llegar a un acuerdo entre la administración del Estado o el servicio que efectúa el llamado a licitación y el privado, el oferente, que en definitiva va a ser el demandante en el proceso. Eso hoy día no está regulado y el proyecto avanza en ese sentido. Y se consagra una acción especial para demandar la indemnización de perjuicio, lo cual yo creo es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque hoy día, cuando usted obtiene una sentencia favorable en el tribunal, pese a que el tribunal declara la ilegalidad, usted luego cuando demanda los perjuicios en contra del Estado, tiene que ir nuevamente a probar en el tribunal ordinario, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en materia de libre competencia. Y en conclusión, y para ir terminando, me parece que es una buena iniciativa legislativa en orden a ampliar la cobertura, tanto desde un punto de vista objetivo como subjetivo, fortalece también normas sobre transparencia, conflictos de interés, institucionalidad subyacente, evidentemente son mejorables y creo que nadie podría estar en contra, sobre todo en estos tiempos, de fortalecer la transparencia, la integridad en los procesos de compra, en fin. Sin embargo, no podemos olvidar que hay algunos aspectos que no dicen relación para perfeccionar los procesos de compra con modificaciones legislativas, sino que más bien se vinculan con la gestión en los procesos de compra, con la gestión tanto del proceso como también del control. Y finalmente no me queda más que agradecer a esta honorable comisión haberme invitado precisamente un día en que se conmemora el Día Internacional del Docente, porque me parece que además esta es una muy buena iniciativa para que en definitiva se pueda ir enseñando a los distintos organismos públicos cómo poder gestionar adecuadamente sus compras, porque en definitiva, cuando el Estado, la administración del Estado adquiere bienes y servicios, lo que está haciendo es está abonando al bien común, está mejorando las políticas públicas y eso redunda en un beneficio para todos. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Muchas gracias, señor José Luis Lara. No sé si algún senador quiere hacer alguna pregunta. Vamos a pasar entonces al siguiente invitado, que es de la Asociación de Red de Abastecimiento, el señor Luis Pizarro. Señor Pizarro, ¿nos escucha? Sí, sí. Bueno, quiero partir saludando al senador Elizalde, agradecer su invitación para exponer esta comisión. Quiero saludar también a los senadores y senadoras que conforman la comisión y también saludar muy particularmente a los funcionarios del Senado, que son los que median entre la ciudadanía y que permiten establecer esta conversación con el legislador. En los años 90 yo me formé en una escuela de administración pública de la USACH y un profesor, Ignacio Pérez Salgado, nos señalaba que la administración cumple los fines del sistema político, para explicarnos de esta manera que no había separación entre administración y política. Desde el punto de vista de las compras públicas, justo tengo la etapa. Los compradores, los funcionarios que están encargados de hacer las compras a través del sistema de compras públicas, deben observar la ley de compra, el reglamento, las normas asociadas a probidad y transparencia, con eficiencia y efectividad. Y leyes que ya no lo han público. Nosotros observamos que existe una brecha entre lo que la ley expresa y el resultado concreto de la implementación de esta ley, que afecta de sobremanera el comportamiento funcionario. La siguiente exposición tiene como propósito hablar de estas brechas que se producen en el contexto de una cada vez mayor complejidad social y de una incertidumbre que creemos el legislador debiera considerar a la hora de legislar. Evidenciamos que
en la configuración de la ley de compra y su reglamento existen ciertos problemas. Creemos que la ley ha propiciado un crecimiento inorgánico del mercado público, un desperfilamiento del convenio marco, cierta inconsistencia en el marco legal, una falta de una mirada de una suerte de mercado público social para el sector público, acorde con los tiempos, nuevas fuentes de discrecionalidad para los tomadores de decisiones y cierta incertidumbre y desprotección de los compradores. Cualquiera que tenga la oportunidad de usar la plataforma de compra se va a dar cuenta que esta está constituida por una cantidad muy grande de aplicaciones. Entonces hay aplicaciones para realizar licitaciones públicas, para realizar tratos directos, para convenios marcos, y así una larga lista que ustedes pueden ver en pantalla. El problema con esta cantidad de aplicativos es que están hechos desde una lógica incrementalista, se han ido agregando aplicativos y al parecer estos aplicativos han sido diseñados por distintas fuentes, por distintos proveedores, contienen información disímil y lógica de operación distinta. A lo anterior hay que agregar que hoy en día existe interoperatividad con otros sistemas del Estado, por ejemplo, la vinculación que tiene la plataforma con el SICFE, que se relaciona con el presupuesto, la ejecución presupuestaria. Existe un desperfilamiento del convenio marco. El convenio marco inicialmente era percibido como una gran ayuda para los funcionarios porque permitía disminuir los tiempos de ejecución de las compras y evitaba la tramitación excesiva de resoluciones que autorizaran la compra. Con la restricción de las compras mayores a 30 UTM, se propicia el uso de otros mecanismos, la compra ágil, el trato directo. Por ejemplo, hay un convenio marco de mobiliario donde se obliga al funcionario a cotizar. El problema es que hay ideas de convenio marco donde hay un solo proveedor, entonces, ¿qué sentido tiene cotizar a un solo proveedor? Y además, para los proveedores el sistema se vuelve engorroso y generalmente no contestan las cotizaciones. La información que aparece en los convenios marco cada vez es más difícil de leer, porque no es concluyente. Generalmente uno está obligado a tomar contacto con el proveedor para poder obtener mayor información. Por otro lado, también existe en la idea, creo yo, de poder promover los consumos locales. El convenio marco están divididos por macrozonas, pero estas macrozonas en la visualización de la pantalla son difíciles de percibir. Uno tiene que revisar uno a uno cada producto para poder saber a qué macrozona corresponden. Y por otro lado, bueno, particularmente este año hemos evidenciado un funcionamiento intermitente de la plataforma. O sea, plataforma que se cae, plataforma que no logra, no permite terminar de buena manera un proceso de compra. Eso ya se ha hecho como regular. Existen inconsistencias en el marco legal. Por ejemplo, si uno quiere hacer una compra menor a 10 UTMs, lo puede adquirir por distintos mecanismos. Por ejemplo, puede utilizar una compra ágil que requiere una sola cotización, a pesar de que la norma indica que tienen que haber 3 cotizaciones, y sin embargo basta una cotización y se puede realizar la compra. La misma compra se podría realizar a través de un trato directo, pero el trato directo exige 3 cotizaciones. Entonces ahí yo veo que hay ¿por qué para una misma compra existen 2 requerimientos distintos? Cuando hablábamos de una falta de mirada de mercado público social, nosotros entendemos que existen políticas de inclusión. Por ejemplo, para mujeres emprendedoras, si ustedes ven este pequeño
gráfico de un estudio publicado en Mercado Público, se van a dar cuenta de que hay por ejemplo, el 36% de las empresas que son propiedades de mujeres emiten el 34% de las órdenes de compra, y sin embargo de los montos transados ese monto es menor. Entonces yo creo que este cuadro que desde 2015 no ha cambiado. Yo creo que básicamente porque no hay incentivos para los organismos públicos para comprar a empresas lideradas por mujeres. Tampoco vemos una política de economía circular y sustentable. La pregunta aquí, ¿quién se hace cargo de los residuos? Eso no está contemplado en la ley. Generalmente se indica que las pymes generan empleo, promueven el emprendimiento local. Sin embargo, las medidas que se han tomado en este último tiempo en Chile Compra tienden a la concentración de las compras, con esta idea de las compras colaborativas entre organismos. Claro, buscan un ahorro, que es un objetivo en sí, pero esas medidas van en sentido contrario a lo que se le ofrece a las pymes. Como lo han señalado otras intervenciones, los tratos directos al parecer constituyen fuente de falta de probidad y transparencia. Sin embargo, los mecanismos como la compra ágil refuerzan esa idea. ¿Por qué? Porque establecen menos requisitos. Las compras ágiles tienen menos requisitos que los que tiene un proveedor de convenio marco o de las licitaciones. ¿Cómo vemos esto los funcionarios públicos que estamos encargados de las compras? Mire, todo comprador público pasa por un proceso de acreditación. Antaño, o en un comienzo, se establecía que uno tenía que tener ciertos roles, cumplir ciertos roles para los cuales se capacitaba, y era acreditado en su calidad de perfil operador, supervisor, perfil auditor. Habían perfiles de abogado, y también en algún momento se le exigía a los jefes de servicio cumplir con un perfil básico dentro del sistema. Hoy, en la actualidad, existe un criterio de certificación de competencias, y ahí está descrito, hay un nivel básico donde básicamente lo único que tiene que saber uno es operar en el sistema. Hay un nivel intermedio, un nivel avanzado y un nivel experto. Yo me pregunto si esta certificación por competencia se corresponde con la realidad de los servicios públicos, porque usted entenderá que en una repartición regional, generalmente el encargado de finanzas también compra, y a veces se dedica a funciones extra que están fuera de su departamento, a manejar, a atender público. Entonces, la realidad es en los distintos servicios públicos y las distintas reparticiones al interior de los servicios públicos son totalmente distintas. Por último, yo les quiero mencionar que la percepción que en general tiene el funcionario que se encarga de las compras públicas respecto del funcionamiento de la plataforma es mayoritariamente negativa. Yo aquí hice un resumen de una encuesta que el mismo sistema arroja, la misma plataforma de compra arroja, donde si ustedes analizan ante la pregunta ¿cómo evalúa en general el convenio marco de ferretería y servicios complementarios?, mayoritariamente la opinión es negativa. En una escala de 1 a 7 se puede observar ahí que es negativa. Lo mismo pasa con en el convenio marco de aseo. Y bueno, decir que el proyecto de monitorización de compras públicas ha sido modificado en 8 oportunidades. En la propuesta que hemos leído, nosotros vemos que hay una fuerte tendencia a fortalecer los mecanismos de transparencia y probidad, y eso enhorabuena.
También el proyecto amplía el ámbito de aplicación a nuevas esferas del Estado, pero no advertimos en esta iniciativa una preocupación por los funcionarios que se encargan de estos temas. Pues. Habida cuenta que, tal como lo señalaba en el principio, nos corresponde a nosotros ejecutar las decisiones que los directivos, que los jefes de servicio establecen. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, señor Luis Pizarro. Agradecemos su exposición. No sé si algún senador quiere hacer alguna pregunta. Senadora Aravena. No, yo solo quiero agradecerle al señor Pizarro su exposición. Todas han estado muy buenas, pero creo que ha sido muy interesante el orden en que hemos seguido de las exposiciones, porque la mirada que él tiene es una mirada desde lo práctico, que al final del día todas las leyes se hacen para eso, para que las cosas sean más transparentes, los procesos sean más transparentes, más eficientes, y de alguna manera también le permitan a todas las micro y pequeñas empresas poder participar. Pero detrás de todo esto hay personas que de alguna manera manejan los sistemas, y cuando él hace el ejemplo de la compra ágil y el trato directo, es un tema muy concreto. O sea, gran parte de las instituciones públicas, principalmente municipios, trabajan con ese instrumento, y es bastante contradictorio que de una u otra manera tú tengas dos instrumentos, que hay uno que te permita hacer un trato directo con una cotización y otro con 3. Entonces, como súper extraño, mirado al punto de vista que el monto es el mismo. Entonces, evidentemente el sistema tiende a hacerlo menos transparente porque te da la alternativa. Entonces, a mí me parece muy, muy interesante para nosotros como legisladores esta exposición que tiene la bajada directa a la aplicación de la norma. Y en ese sentido, yo quiero pedirle al señor Pizarro nos pueda enviar la otra presentación, la que hizo ahora, porque la que vimos acá era más acotada, porque creo que al combinar de alguna manera lo que hemos visto, que es más macro, con esto que es la aplicación de la norma, nos permite poder mejorar el proyecto de ley. Así que a todos, muchas gracias por las exposiciones, y especialmente me interesa tener en vista la que se hizo recién, que es bastante más amplia que la que teníamos acá en el computador. Muchas gracias a todos, y especialmente al señor Pizarro. Lo que pasa es que parece que se distribuyó una versión anterior que era más acotada de la que hizo hoy. Entonces, si fuera posible... Sí, lo voy a hacer llegar inmediatamente. ¿Ah? Sí, la que tenemos más acotada. Entonces, si pudiera enviar esta presentación nuevamente al secretario de la comisión, a Pedro Fadich, para que la podamos tener a disposición, porque como dice la senadora Aravena, efectivamente tiene una bajada práctica, que es muy relevante para efectos de legislar adecuadamente. Así que le agradeceríamos que nos la enviara. Muchas gracias, señor Pizarro. Gracias a usted. Le damos finalmente la palabra al director del Instituto de Pequeña Empresa y Economía Social, el señor Enrique Román. Muchas gracias, senador. Voy a tratar de compartirla, si me es posible. Si está autorizado, me dicen acá. Perfecto. Vamos a la primera. Bueno, yo quisiera, digamos, en primer lugar, decir, asumiendo el punto de vista de la senadora Aravena, que estos temas tienen que ser abordados en términos prácticos. Creo que uno de los peores problemas que nosotros pudiéramos tener en el desarrollo de esta ley es mirarla en términos académicos o generales. La cantidad de problemas que han sido señalados, en primer lugar por las pequeñas empresas, en segundo lugar por los funcionarios de Chile Compra, en tercer lugar por los compradores del Estado, y en cuarto lugar por el Contralor General de la República, han sido pero contundentísimos en relación a la baja calidad de este proyecto de ley, a la cantidad de temas que debieran ser introducidos para convertir este proyecto en un proyecto útil a los intereses del país y del Estado. De tal manera que el continuar la discusión sobre esto pretendiendo que en un corto plazo pueda salir un proyecto de ley adecuado, aprobado, creo que es escasísima, si no nula. La transformación que se requiere de esta iniciativa es tremenda
solamente con la intervención del señor Pizarro uno puede ver desde una óptica la cantidad de temas que habría que entrar a incluir, modificar, desarrollar. Cuando vamos a las propuestas que han planteado los funcionarios de Chile Compra, ya la punta del iceberg es pequeña, lo que va por debajo es gigantesco. La cantidad de información que han entregado las pequeñas y medianas empresas en relación a la operación práctica del sistema y cómo se está influenciando su operación por una serie de normas contradictorias, mal diseñadas, orientaciones contrapuestas, etcétera, es tremendo. Por lo tanto, acá se requiere una ingeniería de gran envergadura para que pueda este sistema ser regulado de una manera eficiente. Si miramos, por ejemplo, en la intervención de la señora de la Fuente, veíamos que el sector salud es el más importante tal vez dentro de las compras del Estado y es precisamente donde se está concentrando la compra directa, vale decir, donde se está concentrando aquello que los organismos internacionales, que las buenas prácticas internacionales sobre compras públicas y el sentido común determinan qué es lo que debiera ser minoritario. O sea, la compra directa es un tema que debiera ser reducido, sin embargo está siendo aumentado, pero no está siendo aumentado de una manera aleatoria, está siendo aumentado precisamente en aquellos sectores en los cuales se están concentrando las compras del Estado. Por lo tanto, si el cuerpo legal que pretende regular esta situación, lejos de abordarla de una manera consistente, deja muchos forados, demasiado en realidad, abiertos, el proyecto va a ser absolutamente contradictorio. Yo creo que el rechazo tan fuerte que el Contralor General de la República estableció en relación a la forma y a la estructura que tiene este proyecto se explica básicamente por esas razones. Y el gasto público, como dice en esta primera lámica, que los gobiernos implementan, en este país, en nuestro país, es gigantesco. Cuando estamos hablando de estos 12.000 millones de dólares, estamos hablando de una parte del gasto público. Si uno descuenta las remuneraciones del personal público, todo el resto del presupuesto público son básicamente compras, que no están incluidos dentro de esta ley y que sin embargo debiéramos pensar, y también el Contralor fue bien explícito en eso, en términos del aumento de la cobertura de las normas que se están discutiendo en este proyecto. Sin embargo, estamos viendo solamente una parte y el proyecto no amplía sustancialmente la normatividad, la institucionalidad de las compras públicas hacia áreas en las cuales debiera estar incorporado. Y los efectos que esto tiene son gigantescos porque afectan la política sobre compras públicas, la demanda agregada, el crecimiento económico, el empleo, la estabilidad macroeconómica y pueden contrarrestar o pueden profundizar las fallas que existen en los mercados. Por lo tanto, no es neutro el impacto que se va a tener de este proyecto, sino que va más de una simple contabilización del volumen de dinero que el Estado está gastando al respecto. Frecuentemente, y es mi particular interés ponerlo de esta manera, en la importancia de las pymes, es que las pequeñas y medianas y microempresas de este país, después de terminada esta pandemia, están quedando con una proporción de las ventas totales del orden del 10%. Las ventas tienen un comportamiento muy parecido al del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, estamos asumiendo que estamos terminando esta pandemia con 14.000 empresas que están colocadas básicamente en manos de 30 o 40 grupos económicos, concentrando el orden del 90% de las ventas y el Producto Interno Bruto. Eso es demasiado. No conozco alguna otra experiencia nacional en la cual eso sucede. Y esa situación tiene una sola excepción en nuestro país: las compras públicas, en las cuales las pequeñas empresas que tienen esta tendencia declinante, que obedece a las reglas del juego más que a su eficiencia relativa, pues bien, esta ley que estamos en este momento discutiendo, intentando contribuir, digamos, a su buen diseño, en términos prácticos, genera condiciones para que el único segmento en el cual estas empresas tienen una mayor participación la pierdan. Y eso creo yo que es tremendamente dramático. Cuando el 90% de ventas o Producto Interno Bruto está en manos de tan pocas empresas y este otro 1.300.000 solamente tienen una participación mayoritaria en el área de las compras públicas y se diseñan normas, como también decía el Contralor, en que se convierte una ley
como la que estamos discutiendo, en una ley de favorecimiento a las grandes empresas, significa que el resultado claro de este proyecto, si es aprobado en la forma como está, va a hacer que esta concentración aumente mucho más y por lo tanto se margina a las pequeñas empresas del único mercado relativamente relevante en el cual ellas están participando. Y no se las margina en función de su falta de capacidad competitiva, sino que en términos de reglas del juego orientadas ex ante comienza el partido a generar una mayor participación de las mayores empresas. ¿Qué se quiere con esto? ¿Qué se pretende con esto? Se pretende que la concentración llegue al 95%. Ese 5% lo hemos avanzado en estos últimos 4 años. Pretendemos que con esta ley desaparezca el peso de las pequeñas empresas al interior de las compras públicas y la concentración económica se llegue a un nivel en que las 14.000 empresas tengan un 95% de las ventas del Producto Interno Bruto y el 1.300.000 empresas se quede con un 5% restante. O sea, ¿se imaginan ustedes cuál es la crisis social, política y económica que significa este país decirle que su destino no es convertirse en un país de la OECD, sino que convertirse en algo similar a un país centroamericano en términos de estructura económica, de la polarización entre unas y otras empresas? Eso se juega de alguna manera en este proyecto. Y esto no se trata de la misma manera en otros países, y ahora me quiero concentrar tratando primero de poner el contexto en qué es lo que hacen otros países en relación a este tema. Temas que no están tratados en absoluto en la ley, porque el criterio específico de que los directivos de Chile Compra y otras autoridades han levantado es la no existencia de ninguna suerte de discriminación positiva o siquiera de establecimiento de condiciones distintas a las empresas en función de su tamaño y sus condiciones. El Código Europeo de Buenas Prácticas para facilitar el acceso a las pymes a los contratos públicos, que tiene ya bastante tiempo, del año 2008, se plantea como fondo garantizar condiciones equitativas a todos los operadores. Y esas condiciones equitativas tienen que ver básicamente las diferencias entre tamaños, porque el Código Europeo reconoce que las dificultades fundamentales, todas ellas relacionadas al tamaño de los proveedores del Estado, la diferencia entre las pymes y el resto, tienen que ver con dificultades relacionadas con el tamaño de los contratos, los que van a un tipo y otro, el acceso a la información relevante, la mejora de la calidad de la información en la que se basan las licitaciones, la carga administrativa que tiene adscrita a los oferentes, las normas que se deciden utilizar, el énfasis en la calidad de relación-precio, que en la medida que se coloca el énfasis exclusivamente en el precio, se concentran los proveedores del Estado por una parte, cae la calidad, digamos, por la otra, que pasa a ser relativamente importante, y se concentran las compras en una determinada cantidad de operadores bastante pequeños. La falta de plazo, el no respeto a los plazos de pago, son temas que no son chilenos, son temas que la Unión Europea las ha tratado y las coloca como un elemento relevante. No hay elemento significativo dentro de esta ley que permita decir que estos temas van a ser abordados. Y al menos, si tomamos en cuenta las intervenciones de los oferentes de distinta naturaleza, de gremios, de grupos empresariales, de pymes, ha sido coincidente en que estos temas son maltratados y sesgadamente tratados en su contra en el proyecto de ley. La norma europea insiste en la necesidad de best value for money. Vale decir que las compras no tienen que tener como exclusivo elemento el que sean las más baratas, porque terminan siendo más caras para el Estado. Tiene que haber una relación entre calidad y precio. Cuando se selecciona exclusivamente precio, como el señor Pizarro seguramente podría indicar que las instrucciones que reciben explícitamente los compradores de las autoridades tienden a castigarlos o a presionarlos cuando no eligen exactamente aquel oferente que tiene menor precio, aun cuando sea de pronto por cantidades irrelevantes, ¿ya? Eso genera una situación en la cual la política de precios predatorios se convierte en una suerte de limpieza étnica de las pymes en los mercados de compras públicas, que generan un mecanismo muy parecido al de la farmacia. ¿Se acuerdan ustedes el argumento de las cadenas de farmacias cuando surgieron hace algunos años atrás? Es indudable, se nos decía, que van a disminuir los precios. Las economías de escala, digamos, van a hacer que los más eficientes y las
empresas farmacéuticas, perdón, las farmacias pequeñas no están en condiciones de competir, bueno, es porque tienen precios más altos y el consumidor necesita precios más bajos que van a las cadenas. Las cadenas depredaron a las farmacias pequeñas y una vez las depredaron, ¿qué es lo que ha pasado con el precio de los medicamentos? Vean lo que ha pasado con la comparación de precios entre las farmacias populares, las farmacias comunales, ¿no es cierto?, y los precios de las farmacias de cadena. Pero requirió que eso pudiera operar el que se depredara primeramente un segmento de mercado que al ya no existir no está en condiciones de generar competencia. Con las compras públicas, en la medida que este proyecto salga aprobado tal cual ha sido presentado, que es un muy mal proyecto, ese es el camino que va a seguir las compras públicas. Veamos otros ejemplos que ya no son tan complejos como el de la Unión Europea, que en fin, podríamos decir una realidad distinta a la nuestra. Brasil. Brasil, año 2006, política de preferencia para las empresas nacionales con énfasis en las pymes, en las compras públicas, declaración de política nacional. La ley complementaria 123, digamos, de pymes establece ventajas en las compras para determinados montos, de tal manera de permitir que se concentren las compras exclusivamente y en algunas ocasiones preferentemente en pequeñas y medianas empresas, mediante distintos mecanismos. Uno son las reservas de mercado, las compras inferiores a $43.000 son exclusivamente para micros y pequeñas empresas, una cuota mínima del 25% en todas las compras de naturaleza divisible, preferencias de precios. Las pymes pueden ganar una licitación cuando tienen un 10% de diferencia por sobre la compra, básicamente por razones de política general, que el Estado se compromete a favorecer a estas empresas porque considera que al hacerlo el beneficio social es mucho mayor que el costo financiero de ese 10% de ventaja que se les está entregando. Ese mecanismo de preferencia de precios es extensivamente utilizado en Brasil. La licitación exclusiva por razones de promoción y desarrollo económico local y regional es extendido. Estamos hablando de un país de 200 millones de habitantes y con una división geopolítica, digamos, pero que es muy compleja en relación a la nuestra, y este sistema opera con prioridades a aquellas empresas que son de tamaño pequeño, que realizan innovación tecnológica y que operan mediante estos mecanismos de trato preferencial y simplificado para permitir que el grueso, dentro de lo posible, de las compras públicas, no me refiero dentro de lo posible en la que exista competencia, cuando no existe, es lógico que las empresas grandes puedan llenar ese mercado. Y por último, las normas que impone la legislación brasileña de subcontratación, de obligación de subcontratación a pequeñas empresas por parte de aquellas empresas grandes que ganan las licitaciones. Ese es el caso, digamos, brasileño. Vamos a la siguiente. Ahí, ya había pegado la lámina. En el caso de Colombia, los incentivos de las pymes forman parte del decreto 1510-119 del año 2013, que establece que las entidades contratantes pueden realizar convocatorias limitadas a pymes nacionales o domiciliadas en los departamentos. O sea, perfectamente se puede poner como condición, por decirlo acá, que la municipalidad de Calbuco establezca una licitación en la cual participen exclusivamente proveedores de Calbuco. Eso hoy día no lo tenemos, digamos, con ese nivel de fuerza. Sí lo tienen legislaciones como la colombiana, que se colocan como objetivo propender, digamos, al desarrollo local y por lo tanto priorizan la descentralización y el foco local de las compras públicas. Otro caso, el caso de Uruguay. La ley 18.362 del año 2008, que crea el programa de contrataciones públicas en Uruguay, define regímenes, procedimientos y contrataciones especiales en las cuales el foco es priorizar a los proveedores nacionales y dentro de esos proveedores nacionales a las pequeñas y medianas empresas y productores agropecuarios, que son en su inmensa mayoría de pequeña escala y que en Uruguay son muy importantes. Y le agrega adicionalmente a aquellas empresas, que básicamente son los emprendimientos de base tecnológica en la realidad nuestra, que también son priorizados por las compras públicas. En definitiva, en América Latina vemos que existe una discriminación positiva clara en las legislaciones, no les voy a dar la lata mirando país por país, en la cual nuestro país se encuentra profundamente atrasado. Lo que nosotros estamos discutiendo, y básicamente distintas personas que han intervenido, es como si acá
estuviéramos en el sumum de la modernización porque el Estado ha decidido que va a ahorrar 1 peso o 2 pesos y que en la medida que logre 1 o 2 pesos de ahorro, eso es modernización, como si no existiera ninguna otra variable, sin consideraciones de tipo social, sin consideraciones sobre las estructuras de mercado, sin consideración en términos del desarrollo de capacidades de negociación y sin tomar en cuenta la posibilidad de prácticas predatorias por parte de aquellos actores que tienen mayor poder de mercado. Entonces, por lo tanto, estamos generando, como decía el señor Contralor, una ley de compras públicas hecha para las grandes empresas y para concentrar aún más los mercados que en nuestro país están inaceptablemente controlados por un número extremadamente pequeño de empresas. La OECD, que nosotros somos parte de ella y por lo tanto tomamos muy en consideración sus recomendaciones, define que las pymes tienen que ser tratadas de manera diferenciada, con políticas de exclusión y con acceso fácil a los mercados de compras públicas, como principio de política para los países de la OECD. Me da la impresión que las personas que redactaron esta ley o no están en conocimiento de eso o consideran que es una mala recomendación de la OECD, puesto que se mueve en un sentido muy, muy contrario. La preocupación por eliminar o disminuir las restricciones, las vinculadas a los costos de acceso y a la información sobre la demanda de bienes y servicios, especialmente en los que tienen determinado peso dentro de las compras, el desarrollo de capacidades individuales para poder abastecer demandas de cierta envergadura, vale decir, el cómo estas leyes están sintonizadas con los instrumentos de fomento que el mismo Estado tiene para posibilitar que las empresas desarrollen capacidad competitiva para participar en los mercados públicos, no hay mención en esta ley a ese tema. Sobre el tema de los atrasos a los compradores públicos, ahí sí que yo me permitiría discrepar del énfasis que ponía los ponentes, digamos, del sistema municipal, porque básicamente creo que hoy día el problema no está en la falta de garantía de los proveedores del Estado en relación con las municipalidades, sino que en la tremenda demora y tremendo costo económico que significa el no pago de las municipalidades. Hay muchos proveedores que ya sencillamente no quieren ofertarle a las municipalidades porque las municipalidades no pagan. Y realmente a un pequeño proveedor le da lo mismo que le digan que es porque el Ministerio de Hacienda no les ha transferido plata suficiente, porque es mala gestión y han tenido que bicicletear por alguna otra razón, pero que no les pagan y que por lo tanto los quiebran, dejando a familias y a trabajadores en la cesantía y en el abandono, producto de políticas que son las que están causando un daño tremendo. No sé, a no ser que me entregaran algún tipo de argumento sobre quiebras o tremendas crisis en las municipalidades por el problema de los montos de la boleta de garantía. Es un problema que tiene que quedar cubierto, pero realmente creo que se está equivocando el foco cuando se pone el acento en ese tipo de problemas. Los temas de la limitada disponibilidad de recursos para financiar tienen que ver con el tema financiero de las pymes, que no está involucrado, pero que es muy importante y que los limita, y cuando los limita a las pymes para poder participar y adicionalmente se colocan las restricciones que hay acá, se las coloca en una situación realmente crítica, de la misma manera cuando no se dividen adecuadamente las garantías, el tema al cual yo me había referido. Quiero terminar citando el caso de Estados Unidos, que es particularmente importante porque la SBA, la Small Business Administration, tiene una política específica, digamos, para favorecer la participación de las pymes dentro de las compras públicas norteamericanas, que son las más grandes del mundo. No hay en el planeta niveles, digamos, creo que faltan. Me costaría poder traducir la cifra, porque cuando uno empieza a hablar de millones de dólares, se complica, digamos, cuánto es la cantidad. Eso es un monto astronómico. Sin embargo, en Estados Unidos, como el gasto militar es extremadamente importante, hay una serie de compras que no pueden ser abordadas más que vía subcontratación, y no hay un registro claro de eso, porque son compras militares. Si excluimos las compras militares de las compras públicas americanas, nos vamos a encontrar con porcentajes superiores al 70% de compras hechas a las pequeñas empresas. Por eso es que la SBA, la unidad del Estado americano que se encarga del desarrollo y fomento de las pequeñas empresas, fija como objetivo para cada una de las dependencias gubernamentales que existe un porcentaje que varía anualmente de contrataciones directas o participación en licitaciones para pequeñas empresas que quedan dispuestas explícitamente. Y si ustedes miran las memorias de los distintos organismos del Estado, hay una glosa que sale pero sistemáticamente. Este año hemos sobrepasado el monto que la ley nos fijó de asignación de compras públicas a pequeñas empresas.
hemos sobrepasado. Es casi una obligación moral, digamos, de principio de cada uno de los organismos públicos en mostrar que van más allá de lo que la ley les encomienda en términos de participación en las compras públicas. Y por lo tanto suelen, adicionalmente, para favorecer a eso, aplicarse preferencias de precio, lo que pueden implicar, y eso sucede en Estados Unidos frecuentemente, costos más altos. Y la SBA lo justifica conceptualmente. ¿Y cuáles son las razones? De la necesidad de diversificación de proveedores, de promoción de un ambiente competitivo en el largo plazo, algo que parece que no se le pasa por la cabeza a quienes hicieron esta ley. Porque es una ley que concentra mercados, que aumenta el poder de mercados de empresas que ya tienen un poder gigantesco. Las normas generadas por la Small Business Act, que regula, digamos, esto en un cuerpo legal, apuntan explícitamente a evitar la acumulación de compras en un único contrato. Cuando se decía hace unos días atrás en otras audiencias que en convenios marco, en los cuales todos los proveedores ofrecen el mismo precio y las mismas condiciones, decide, como ha hecho hace una semana o meses atrás, entregarle 3.000 millones de pesos a una empresa X, de gran tamaño, por supuesto, no hay razones que se justifiquen sobre la base de precio ni de calidad, porque estamos hablando igual, es una decisión explícita. Significa que en la cabeza de los directivos del sector público que deciden ese tipo de cosas, el tema de la estructura de los mercados no existe, porque hay una intención explícita de concentrar los mercados, lo que es una locura. La señora Thatcher decía durante su mandato que ella no quería una nación de proletarios en la Gran Bretaña en esos años, sino de propietarios. Esta ley es una ley de proletarización de los trabajadores, de los empresarios que ofrecen el Estado. Es descremar, hacer una limpieza étnica de la pequeña empresa y entregarle todas las condiciones a la gran empresa. Es muy dramático esto. Y no es una exageración lo que estoy diciendo, porque no lo estoy diciendo yo. Lo dice desde el Contralor General de la República hasta los representantes de las pequeñas empresas. Esto que está haciendo Estados Unidos, de la generación de normas, de priorización, de un rol social que tienen que tener las pequeñas empresas, de entender cómo se puede perfectamente, incluso en mecanismos como estos que estábamos hablando, los convenios marcos, que la administración ha ido depreciando, generar participación de las pequeñas empresas, no se hace. Y este cuerpo legal lo que está realizando, digamos de alguna manera, es aquello que hoy día está funcionando sobre bases discrecionales, institucionalizarlo. Nunca desde el año 90 hasta la fecha había disminuido en alguna administración la participación de las empresas pequeñas en las compras públicas. Y según las cifras que ha entregado acá la Dirección de Compras Públicas, eso sí ha ido sucediendo en los últimos 3 años. Y no me refiero a la disminución de valor absoluto, sino que la disminución del share, de la participación de las pequeñas empresas. Eso que hoy día se ha realizado mediante acciones discrecionales por parte de las autoridades a cargo del proceso de compras públicas, esta ley lo institucionaliza, ¿ya? Y lo institucionaliza no solamente por estas normas que el Contralor irónicamente se decía que ahora la ley va a permitir contratar cuñados, sino que adicionalmente por una serie de criterios en los cuales no existe priorización de aquellos sectores económicos que sí deberían tener priorización, trayendo bienestar al país y mejora y transparencia al sistema de compras públicas, la cual hoy día está fuertemente erosionada y se traduce en estas licitaciones hechas con nombre y apellido que han permitido ir concentrando las compras públicas en muy grandes empresas. Eso es lo que quisiera exponerles. Muchísimas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, don Enrique. Muchas gracias por la exposición. No sé si alguno de los colegas quiere hacer alguna consulta. Senadora Aravena. Yo solo agradecer al señor Román, primero la paciencia, porque acompañó en esta discusión muchas veces y es nuestro último expositor hoy día. Solo una reflexión que de alguna manera ha sido muy claro en plantear que este proyecto de ley, que si bien tiene como principal motivo, cierto, la transparencia, la eficiencia y la disminución del gasto público, es evidente que con los ejemplos que nos ha mostrado tenemos que ser capaces, con sabiduría, de encontrar un equilibrio entre la disminución del gasto público y la participación activa de la micro y pequeña empresa en el mercado de compras públicas en Chile, porque claramente los países desarrollados ya vienen de vuelta con esto y todos sabemos que la dinamización de la economía local es justamente una necesidad absoluta
y la concentración de los mercados no hace que un país se desarrolle y se distribuya de mejor manera. La micro y pequeña empresa de Chile, tal como usted lo dijo, tiene un porcentaje altísimo en número, pero su aporte al Producto Interno Bruto es muy bajo. Y esto no puede seguir siendo un tema recurrente, digamos, de conversación, sino que tenemos que hacer un punto de inflexión y creo que la oportunidad que tiene esta comisión de hacerlo es demasiado evidente. Una estructura equilibrada de compras públicas que en su redacción pueda incorporar ciertas condiciones que permitan una mayor participación de estas en estas 12.000 millones de dólares que estábamos conversando, sin duda cambia completamente la dirección de la economía del país, sobre todo en tiempos de crisis. Por último, para terminar mi reflexión, decir que si países como Estados Unidos, que probablemente es el ejemplo que ha tomado Chile en los últimos 40 años en el ámbito económico, ya lo vio como una necesidad y no tiene ningún empacho en plantear que un porcentaje de sus compras debe ir orientado a la micro y pequeña empresa. Chile, que es un seguidor absoluto de estas políticas, no veo por qué no, sigue, digamos, el ejemplo de países tan liberales como Estados Unidos. O sea, más allá de la libertad, por supuesto que ellos han entendido que la micro y pequeña empresa debe propiciarse, digamos, en el mercado público de tal manera de poder generar una dispersión mayor de lo que hoy día está ocurriendo y la menor concentración de las empresas en unos pocos. Y no está mal que existan las grandes empresas, pero todos tenemos claro que el empleo lo da la micro y pequeña, y es el empleo el que cambia la dirección de la vida de la familia. Así que yo agradezco su presentación también, creo que es otra mirada, es una mirada más bien del punto de vista económico, de política pública, y creo que yo estoy de acuerdo con usted que hay mucho que cambiar en el proyecto, pero creo que es una oportunidad extraordinaria para mejorar nuestra política pública, y yo creo que el desafío es grande, pero vale la pena mejorarlo. Así que muchas gracias, señor Román, por su exposición. Muchas gracias. Señor Pizarro. Bien, en primer lugar, señor presidente, por su intermedio, agradecer todas las presentaciones que se han hecho hoy día en el marco del estudio de esta política de compras públicas. Quiero también hacer referencia en relación a la experiencia comparada que se ve en otros países donde finalmente se protege la pequeña y mediana empresa de los lugares donde en general se hace la licitación o la apertura económica. En Chile hoy día las experiencias muchas veces establece de que se gana de cualquier parte del país y se busca un representante en la región con un royalty. Y por lo tanto nunca aparece la empresa en la región, sino que es mandatado a una tercera persona o tercera empresa que finalmente debe pagar un royalty y quien hace todo el trabajo es la empresa de la región. Por lo tanto, yo quisiera, por su intermedio, presidente, pedirle a la Comisión de Economía, en relación a la presentación que ha hecho don Enrique Román, si nos pudiesen ilustrar con respecto a la experiencia comparada con esto u otros países para finalmente evaluar cómo creo que podríamos proteger la pequeña y mediana empresa, en especial de regiones. En su mayoría nosotros somos de regiones, dependemos de ellos y creo que sería muy importante poder analizar una figura, por supuesto con la experiencia comparada y un análisis cuáles son los aspectos de la actual ley y de este proyecto de ley que nosotros debiésemos enfocar para proteger la pequeña y mediana empresa de cada una de las regiones. Gracias, presidente. Y vamos a dar la palabra al señor Pizarro y resolvemos. Gracias, presidente. Bueno, hace algunas semanas atrás, no muchas, yo comenté en esta misma comisión que habíamos tenido una conversación con la presidenta del Senado, con el presidente de la República y el ministro secretario general de la presidencia a propósito de temas internacionales y junto con la canciller subrogante. Y se le planteó al presidente el tema de este proyecto de ley.
las dificultades que tiene y lo complejo que nosotros veíamos esto como su aprobación, y para ser franco, no entendíamos cómo había pasado con tanta facilidad en la Cámara de Diputados. Hicimos referencia a las exposiciones y lo que ha expresado Enrique Román recién corrobora absolutamente lo que es el espíritu de este proyecto. ¿En qué sentido? En manifestar, y así lo dijo el presidente de la República cuando tuvimos un diálogo, un debate con él, que el principio rector de este proyecto lo que busca es que el Estado invierta de la mejor manera los recursos que tiene, fundamentalmente en torno a que cualquier licitación o compra que tenga que hacer, lo que más importa y lo único que importa es el tema del precio. O sea, en la medida en que cualquier licitación de cualquier tipo que se produzca, el principio rector de cómo se aplica la ley de compra es sobre la base del menor precio. Eso tiene una justificación, el presidente la da con razón también, es decir, aquí cada peso del Estado hay que cuidarlo y hay que hacerlo rendir al máximo. Y eso en términos de una explicación, por supuesto que tiene una lógica. El punto está en que para poder, en mi opinión por lo menos, para poder encarar este proyecto, tenemos que incluir el otro enfoque o la otra visión de qué es lo que implica un sistema de compras públicas, no solo con la transparencia, información, los procesos lo más claro posible, con garantías para todo, etcétera, etcétera, sino los objetivos que se persigue con esto, que no son solo un tema de precio o de ahorrarle plata al Estado. Tiene que ver con lo que hemos dicho tantas veces, con que la inversión pública en algunas zonas o en algunas, sobre todo en las zonas más aisladas, las más pequeñas, donde no hay otra inversión que no sea la del Estado, el sistema de compras públicas juega un papel fundamental en las economías locales. Y eso creo que ha sido la base de la intervención que ha hecho don Enrique Román, que yo comparto. ¿En qué sentido? En que efectivamente el que se llegue a implementar una licitación en construcción de vivienda social en una determinada zona del país, a esa economía local le viene muy bien ese movimiento y esa actividad económica, con todo lo que implica en materia de empleo. Si lo hace una empresa local, mucho mejor, porque significa que los recursos, los ingresos, los sueldos quedan en la localidad y se empieza a producir un círculo virtuoso, llamémoslo así, de un movimiento de la economía local. Entonces, aquí estamos en una dificultad, porque si el Ejecutivo mantiene solo ese criterio, quiere decir que vamos a chocar claramente en las visiones. Y por lo tanto, de lo que viene, en la futura conversación que tendremos, presidente, con el ministro de Hacienda, tendremos que buscar un equilibrio en nuestros criterios. Ninguno de nosotros desea que el Estado gaste de más. Lo que necesitamos es que gaste bien, que esa inversión que se hace o ese gasto ayude también al desarrollo, a la promoción de las pequeñas, medianas empresas en las economías locales, y que además se haga de manera oportuna y que produzca o genere un círculo virtuoso en las economías locales. Es cierto que muchas veces, frente a determinado tipo de licitaciones o de necesidad de compras públicas, o las empresas no están preparadas o no hay capacidad de cumplir con lo que se está pidiendo en una licitación. Nosotros siempre hemos luchado, por ejemplo, con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas para que mucho de la alimentación que ellos deben proveer también pueda ser comprada o adquirida en las producciones locales o de los agricultores pequeños, asociados, en fin, organizados, que permitan garantizar un suministro de las mercaderías adecuadas. Muchas veces eso no se puede conseguir, pero hay que hacer el esfuerzo de que por lo menos en parte sí se haga, porque, vuelvo a decir, eso posibilita que esos productores pequeños o medianos tengan mejores precios, no tengan que estar pagando intermediarios o asumiendo lo que significan las comisiones de los intermediarios. Yo supongo que el senador Durana se refería a ese tipo de situaciones, cuando una empresa grande se gana un contrato y después lo que hace para hacer la operación es pedirle a los más chicos, a los medianos que están en las zonas, que son los que hagan la pega. En el rubro del transporte le llaman cortar la cola.
son los dueños de la carga y entonces subcontratan a otros y esos otros hacen la pega y les cortan la cola, cobran una comisión y bueno, y la empresa grande es la que administra, la que ve todo el tema financiero y que se lleva la parte del león. Yo entiendo que no es eso lo que se trata acá y justamente la idea de escuchar a todo el mundo y de poder compartir y dialogar una visión un poquito más equilibrada y en la implicancia que tiene, ¿no es cierto?, el uso de los recursos del Estado y la implicancia que tiene en materia de las economías locales. Creo, presidente, que la primera gran batalla que debemos tener como comisión, por lo que me doy cuenta de mis colegas, hay afinidad de criterios respecto de que en el proyecto tiene que estar incorporado esta lógica de discriminación positiva o de favorecer o priorizar, como bien decía Enrique, que está establecido en muchas legislaciones de otros países. Claramente hay un privilegio y una prioridad que tiene un sentido social, tiene un sentido económico y también muchas veces un sentido político con aquellas zonas estratégicas desde el punto de vista geopolítico donde se requiere con mayor razón entender que algún tipo de subsidio, de discriminación tiene que haber para sostener lo que son las comunidades locales. Así que, presidente, me parece a mí que a partir de, no sé, la próxima semana con el Ministerio de Hacienda tendremos que abocarnos primero a definir los criterios, los enfoques y después a ver las indicaciones que nosotros podamos presentar, ojalá con el acuerdo de todos. Gracias. Gracias, senador. Entonces deberíamos resolver primero sobre la petición del senador Durana. Pedro, ¿podría precisarla para que la sometemos? Entiendo que el senador Durana sugiere solicitar un informe a la Biblioteca del Congreso Nacional que contenga experiencia comparada en materia de compras públicas y así también y llevarlo al proyecto que está en conocimiento, que estamos conociendo la comisión. Entonces, ¿habría acuerdo? Acordado. Segunda cosa, yo creo que, el objetivo básico de esta regulación dice relación con que se pague un precio justo y, por tanto, evitar fenómenos de corrupción en donde se termina pagando un adicional porque hay un funcionario público comprometido en la decisión de compra, lo que es profundamente peligroso y dañino, porque todos estos pagos adicionales son una especie de impuesto, pero que no termina siendo administrado con la lógica del bien general, sino que para el beneficio personal de un determinado funcionario. Y yo creo que es un principio intransable que debe estar consagrado en esta legislación. El segundo es que se pague menos, o sea, se pague el menor precio posible. Pero yo creo que este principio, que permite ahorro al gasto del Estado, tiene que ser conciliado con la necesidad de evitar una concentración de oferentes, que en el largo plazo termina siendo más caro, porque el oferente único puede cobrar finalmente lo que quiera. Y entendiendo que también es el rol del Estado, no solo promover la competencia, sino que, como decía el senador Pizarro, promover las economías locales que permiten no solo generar crecimiento económico, sino también empleo. Y es ahí donde obviamente el proyecto tiene que conciliar adecuadamente estos principios. Insisto, el primer principio a mi entender es intransable. No se puede permitir que un funcionario público por una decisión de compra reciba algún tipo de pago, de cualquier naturaleza, porque eso tiene que ver con la corrupción. Y por tanto un principio absoluto. Y es un principio que prima y por tanto la legislación tiene que velar porque eso no ocurra. Obviamente el mecanismo tiene que ser lo más eficiente para que eso no ocurra. Pero el otro principio que tiene que ver relación con que el Estado gaste menos tiene que ser conciliado con situaciones excepcionales, en donde lo que hay que evitar es la concentración. Y hay que ver cómo esto se garantiza adecuadamente en la legislación que estamos viendo. Ahora, lo que yo he visto personalmente después de escuchar las exposiciones es que el proyecto está lejos de lo que debería estar. Ha habido críticas sustantivas, no solo al Contralor, sino con una serie de otros expositores. Entonces, la pregunta que hay que hacer es si es posible establecer un diálogo con el gobierno, a ver si existe disposición o no de acoger las indicaciones que se han estado trabajando por parte de las senadoras y senadores. Porque eso va a determinar la votación en general.
Nosotros podríamos votar en general, pero yo creo que lo mejor es ver, más bien proyectar qué tipo de proyecto se va a aprobar finalmente, porque eso facilita la aprobación en general. Entonces, mi pregunta es cómo podemos establecer ese diálogo con el gobierno, no sé si a través de los equipos de asesores de los senadores, y una vez que tengamos claridad respecto a cuál es la disposición del gobierno de corregir los aspectos que aquí se han planteado, no, esto quiero ser bien claro, no es necesario que haya unanimidad, yo entiendo que hay puntos de vista distintos, pero que por lo menos estemos de acuerdo en el 80% del proyecto, o los aspectos más fundamentales, particularmente a los que hizo referencia el Contralor General de la República, porque por lo menos en mi caso eso es lo que va a determinar mi votación respecto de la idea de legislar, o la votación en general. Y creo que hay varios senadores que están en disposición de algo similar. Entonces, mi pregunta es a los senadores cuál debería ser el procedimiento para que avancemos en el diálogo con el gobierno para corregir estos aspectos en este segundo trámite legislativo. Senador Durana y después senador Pizarro. Yo lo que le pediría al gobierno es que analizara cada una de las presentaciones que ha escuchado esta comisión y obviamente nosotros también llegar a una próxima sesión al alero de estas presentaciones y de las convicciones que uno tiene para poder tener una reunión franca de la comisión con el gobierno y por lo menos en mi posición pedirle al gobierno que reestudie y reingrese nuevamente el proyecto o finalmente se allane a presentar indicaciones, lo que va a hacer obviamente alargar el estudio y el desarrollo de este proyecto. Senador Pizarro y después la senadora Aravena. Sí, presidente, yo insisto en lo que sugerí antes. Aquí la conversación con el ministro de Hacienda o con el subsecretario, que es el que lleva el tema, primero de orden político, establecer los criterios con que vamos a operar. Si el gobierno dice, mire, no, a mí lo único que me interesa es avanzar en términos de transparencia, información, fortalecer la probidad, etcétera, etcétera, y el criterio para estos otros efectos, la discusión va a seguir siendo en que las licitaciones se las llevan los que oferten la menor cantidad o el menor costo o el menor precio. Bueno, ese es un criterio con el cual yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con la probidad, estoy de acuerdo con pagar lo menos posible, pero también estoy de acuerdo con incluir estos otros enfoques que hemos estado conversando acá. Si eso no se da, vamos a tener dificultades, pues se aprobará lo que se tenga que aprobar y presentaremos las indicaciones que podamos para incluir estos otros elementos. Senadora Aravena. Coincido con todos mis antecesores. Yo creo que esta es una oportunidad para el Estado de Chile, más allá del gobierno que hoy día le queda 6 meses de trabajo. Y en ese contexto también coincido en que sí, aquí hay una situación que tiene que ver con transparencia, que estoy muy de acuerdo que hay que profundizarla, y para ello no basta con el proyecto actual, porque todos vimos la exposición del Contralor respecto a las áreas de mejora en ese ámbito. Por otro lado, el tema del precio, que sigue siendo un tema relevante, en la medida en que no nos pisemos la cola, disculpen la palabra simple, pero cuando vemos que hay ciertos instrumentos del mercado público que hoy día están tendiendo a hacer todo por compra directa, cuando el sentido más básico de compras públicas es la licitación, estamos como en el peor de los mundos. Y tercero, el tema de la participación de la micro y pequeña empresa con indicaciones que permitan que efectivamente se propicie, se dinamice la economía local y de alguna manera estemos avanzando con un proyecto más complementario que lo que hoy día vemos. Entonces, en ese contexto, yo le pediría al gobierno, que entiendo no está presente, que pudiéramos reunirnos y que pueda asistir a una sesión con alguna posición concreta de parte del Ejecutivo respecto a estos 3 puntos que hoy día hemos mencionado todos, porque en estricto rigor un proyecto a medias no tiene ningún sentido. Esta es la reforma más grande que se hace a la Ley de Compras Públicas en Chile, y si vamos a hacer algo, lo tenemos que hacer bien, y esta comisión siempre ha trabajado de esa manera. Así que esa es mi postura. De lo contrario, no sé si habría quórum para una aprobación en general de un proyecto que efectivamente no cumple con las expectativas de quienes de quienes han expuesto hoy día. Eso. Sí, pero a ver, yo propongo lo siguiente, que le demos al gobierno un periodo de 2 semanas y lo otro, que pudiéramos hacer llegar a la Secretaría informalmente indicaciones
y trabajar un texto. Y esas mismas indicaciones enviárselas al gobierno para que las analice. Para que esta discusión no sea en abstracto. Entonces, que le demos al gobierno 2 semanas para que fije una postura, le hacemos llegar, nosotros tenemos muchas redactadas ya, y hemos estado trabajando, se las hacemos llegar a Pedro en el transcurso de la semana, y Pedro, usted se la envía al Ejecutivo, diciendo, mire, estas son las propuestas de los senadores, porque hay algunas que son de iniciativa exclusiva, que ahí es donde está siempre el problema, y por tanto ahí se requiere la voluntad del gobierno, y que el gobierno, dentro de 2 semanas, después a la vuelta de la semana regional. Y el gobierno ahí nos indica su postura. ¿Les parece? No, es la subsiguiente. Sí, vamos a pedir la presencia al menos del subsecretario. El subsecretario, en todo caso, yo quiero hablar bien porque ha sido muy deferente conmigo y me ha llamado cuando ha quedado comprometido y lamentablemente en una oportunidad lo citó el presidente, en otra oportunidad tenía que rendir una cuenta por el ministerio. Entonces, en ese sentido, yo no tengo nada que objetar respecto de la disposición que ha tenido el subsecretario para participar, estoy hablando del subsecretario de Hacienda, para participar en las reuniones de la comisión. Ahora, eso es un trato diferente, vamos a ver si es que acogen las críticas, es otra cosa. Entonces, lo que le pedimos al gobierno es que a la vuelta de la semana regional nos indique cuál es su disposición y nosotros esta semana hacemos llegar las indicaciones para más o menos tener a la vista un texto y cómo creemos que debería ser la orientación del proyecto. ¿Les parece? Bueno, entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta y agradecemos a todos los invitados sus presentaciones. Muchas gracias.